Imagina una noche de invierno en el Boulevard de España hace varias décadas. El viento aúlla, cortando el aire como una cuchilla, y el suelo está salpicado de nieve. La temperatura ha caído muy por debajo del punto de congelación. Sin embargo, en el interior de un modesto apartamento, una familia duerme plácidamente, sus respiraciones serenas y cálidas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron los antiguos habitantes de este lugar, en medio de paisajes tan diversos como los gélidos bosques del norte y los áridos desiertos del sur, sobrevivir a inviernos crudos sin sucumbir al frío? Esta es una historia de ingenio, de un conocimiento profundo del mundo natural y de una forma de vida tan afinada con el entorno que les permitía prosperar donde otros sucumbirían. Acompáñame a adentrarnos en su mundo, comenzando por el hogar mismo, y a descubrir los secretos de su calidez, su resiliencia y sus vidas extraordinarias. El refugio, icónico de las tribus de las llanuras, era una obra maestra del diseño. No era solo un refugio, era un hogar portátil, concebido para la supervivencia en condiciones extremas. Hecho con pieles de animales cosidas con tendones, su forma cónica desviaba el viento, se desprendía de la nieve y se mantenía firme ante las tormentas. Las pieles se extendían sobre una estructura de postes de madera ligeros pero fuertes. La base se aseguraba con estacas y el borde inferior se cubría con tierra o nieve para bloquear las corrientes de aire. Pero el verdadero genio radicaba en su adaptabilidad. Una familia podía erigir un refugio en menos de una hora, una habilidad crucial para un pueblo que seguía las manadas. En invierno, añadían un forro interior de pieles, creando una estructura de doble pared. El aire atrapado entre las capas exterior e interior actuaba como aislamiento, de forma similar a las paredes de un hogar moderno. Sin embargo, el aislamiento por sí solo no era suficiente para mantener a una familia abrigada, cuando las temperaturas bajaban a 20 o 30 grados bajo cero. El corazón de la calidez del refugio era su fuego, cuidadosamente colocado en el centro. Un fuego pequeño y bien cuidado ardía toda la noche, alimentado con madera seca que producía un calor constante con un mínimo de humo. El agujero de humo en la parte superior, ajustable con solapas controladas por postes, permitía que el humo escapara mientras se retenía el calor. Al orientar las solapas hacia el viento, creaban una corriente natural que impulsaba el humo hacia arriba y atraía aire fresco a través de pequeñas aberturas en la base. Este sistema de ventilación era tan eficiente que el refugio podía mantenerse cálido y sin humo, incluso durante una tormenta de nieve. Las brasas del fuego proyectaban un suave resplandor, y la familia dormía sobre gruesas mantas de piel, sus cuerpos envueltos en capas de pelaje, sus cabezas descansando sobre almohadas rellenas de hierba o pelo de ciervo. A lo largo del continente, otras tribus tenían sus propios refugios, cada uno adaptado a su entorno. En el noreste, construían estructuras abovedadas de ramas dobladas cubiertas de corteza de abedul o esteras tejidas. Eran menos portátiles, pero igualmente eficaces contra el frío. La corteza de abedul era impermeable y aislante, y una capa de nieve apilada alrededor de la base añadía protección adicional. En el suroeste, se construían hogares hexagonales u octogonales de troncos y tierra, con paredes gruesas que retenían el calor en invierno y se mantenían frescos en verano. Cada refugio, ya fuera un tipi, una choza o una casa de tierra, reflejaba una profunda comprensión de los materiales locales y el clima, un testimonio de la diversidad y brillantez de su arquitectura. Pero la calidez no era solo una cuestión de supervivencia física, estaba entretejida en el tejido espiritual y social de la vida de este pueblo.
fuego en el refugio no era solo una fuente de calor, era sagrado, era visto como un regalo del Creador, una presencia viva que conectaba a la familia con el cosmos. Antes de dormir, podían ofrecer una pizca de salvia o tabaco a las llamas, dando gracias por su calor. El interior del refugio era un microcosmos del universo, con el agujero de humo alineado con las estrellas, a menudo la estrella del norte, que simbolizaba la guía y la eternidad. Dormir en un espacio así no era solo descansar, era un ritual, un momento de armonía con el mundo. La vida en estas tiendas era comunitaria y los arreglos para dormir lo reflejaban. La familia dormía en círculo alrededor del fuego, con los pies apuntando hacia el centro para mantenerse calientes. Los mayores a menudo tenían los lugares más acogedores, más cerca del fuego, mientras los niños se acurrucaban entre los adultos. La disposición fomentaba la cercanía, tanto física como emocional. Se contaban historias antes de dormir, cuentos de héroes o los orígenes de las estrellas, transmitiendo conocimiento y cultura. La risa y los susurros llenaban el aire a medida que el fuego se apagaba, creando lazos que sostenían a la comunidad a través de los inviernos más duros. Un hecho peculiar destaca: algunos hombres jóvenes se aventuraban a dormir fuera de sus refugios incluso en invierno, para endurecer sus cuerpos o buscar visiones. A veces se quitaban la ropa y dormían sobre una piel de animal bajo las estrellas, soportando el frío para probar su resistencia. Es un marcado contraste con el acogedor interior, mostrando cómo estas personas equilibraban la comodidad con un profundo respeto por los desafíos de la naturaleza. Mientras nos quedamos en esta escena, una familia dormida en su refugio, el fuego brillando suavemente, considera los materiales que lo hicieron posible. Las pieles eran la piedra angular de su vida, proporcionando no solo refugio sino también ropa, mantas e incluso hilo. Un solo refugio requería las pieles de una docena de animales, un recordatorio del papel sagrado del animal. Las mujeres, que eran las arquitectas y constructoras, curtían estas pieles con un cuidado meticuloso, raspando la grasa, empapándolas en una solución de cerebros y agua, y ahumándolas para hacerlas suaves e impermeables. El proceso tomaba semanas, y el resultado era un material tan duradero que podía durar años, incluso con un uso constante. Pero, ¿qué hay de la comida, el agua y la vida diaria en invierno? ¿Cómo se mantenían en sus refugios, rodeados de nieve y hielo? Esa es la siguiente parte de la historia, adentrándonos en los ritmos de la supervivencia, las astutas formas en que almacenaban alimentos y las sorprendentes maneras en que convertían los desafíos del invierno en oportunidades. El refugio se alza como un centinela contra la tormenta de invierno, sus pieles tensas e inquebrantables, el fuego en su interior proyectando un suave y parpadeante resplandor sobre los rostros de una familia que duerme. Pero la supervivencia en un refugio durante el brutal frío del invierno no se trataba solo de mantenerse caliente, se trataba de sostener la vida misma. La comida, el agua y el ritmo diario de las tareas debían ser gestionados cuidadosamente en un mundo cubierto de nieve, donde los recursos eran escasos y cada acción exigía previsión. Adentrémonos más profundamente en el latido de la vida de este pueblo, explorando cómo mantuvieron a sus familias alimentadas, hidratadas y prósperas en las profundidades del invierno. En el camino, descubriremos giros sorprendentes, técnicas ingeniosas, alimentos inusuales e incluso algunas prácticas audaces que revelan la brillantez y la resiliencia de esta gente. La comida era la piedra angular de la supervivencia y eran maestros de la preservación, convirtiendo la abundancia del verano en provisiones para los largos y escasos meses de invierno.
dependían en gran medida del bisonte, un animal sagrado que proporcionaba mucho más que solo pieles para sus tiendas. Un solo bisonte podía alimentar a una familia durante semanas, pero mantener esa carne fresca en los meses de congelación requería una habilidad notable. Después de una caza exitosa, las mujeres se encargaban de la carnicería, usando cuchillos de piedra afilada o hueso para cortar la carne en tiras finas. Estas tiras se colgaban en estantes de madera, expuestas al sol y al viento, secándose hasta convertirse en una cecina dura y correosa que podía durar meses. La verdadera magia, sin embargo, era el pemmican, un alimento rico en calorías y nutrientes que era la ración de supervivencia definitiva. Para hacer pemmican, las mujeres machacaban la carne seca hasta convertirla en un polvo fino. La mezclaban con grasa de bisonte derretida y a veces añadían bayas secas para un toque de dulzura. La mezcla se empacaba en bolsas de cuero crudo, donde se endurecía en un alimento denso y portátil que podía sostener a una familia durante una tormenta de nieve o a un guerrero en un largo viaje. Un solo puñado de pemmican proporcionaba suficiente energía para que una persona continuara durante días y podía durar años sin estropearse. Y aquí hay un giro fascinante. No desperdiciaban ni una sola parte del bisonte. El estómago se limpiaba y se usaba como olla de cocina, llena de nieve, piedras calientes y trozos de carne para crear un guiso sustancioso. Los huesos se rompían para extraer la médula, una sustancia rica y mantecosa que era un manjar muy valorado, repleto de grasas esenciales para sobrevivir a los inviernos fríos. Incluso, las pezuñas se hervían para producir pegamento para unir herramientas o asegurar los postes del tipi. Esta filosofía de cero desperdicio no era solo práctica, era profundamente espiritual. Creían que los espíritus del bisonte velaban por la gente, asegurando que cada parte del animal se usara con respeto. Desperdiciar cualquier parte era faltar el respeto al sacrificio del bisonte, una creencia que moldeó toda su forma de vida. En el noreste, se enfrentaban a un paisaje diferente, con densos bosques y menos animales grandes como el bisonte. Su supervivencia dependía de una mezcla de caza, pesca y cultivos cuidadosamente almacenados. El maíz, las judías y la calabaza eran la columna vertebral de su dieta, cultivados en verano y preservados para el invierno. El maíz se secaba en la mazorca o se molía. Luego se hervía en una papilla espesa, a menudo endulzada con sirope de arce. Las judías se almacenaban en recipientes de corteza, sellados con brea para evitar la humedad y las plagas. La calabaza se cortaba en rodajas y se colgaba para secar. Su vibrante carne naranja se volvía correosa, pero conservaba sus nutrientes. Estos alimentos se guardaban en escondites subterráneos, cavados en la tierra y forrados con corteza de abedul para protegerlos de las heladas y los animales hambrientos. También eran hábiles pescadores de hielo, aventurándose en lagos congelados para cortar agujeros con cinceles de hueso y lanzar redes tejidas con fibras de ortiga. El agua era otro desafío en un mundo congelado. Los ríos y lagos a menudo se convertían en hielo sólido, y derretir nieve para beber era un proceso lento y laborioso. Algunos recolectaban nieve en cestas tejidas y la derretían sobre el fuego, pero también buscaban manantiales naturales, que se mantenían líquidos debido al calor subterráneo. Otros a veces rompían el hielo de los arroyos, llevándolo de vuelta en bolsas de piel para derretirlo cerca del fuego. Y aquí hay un hecho curioso. Algunas tribus del norte bebían menos agua en invierno, dependiendo en cambio de la humedad en alimentos como el pemmican, el caldo o incluso la carne fresca. Sus cuerpos se adaptaban para conservar agua,
un mecanismo de supervivencia perfeccionado durante generaciones. Esta adaptación les permitía enfocar su energía en recolectar alimentos y mantener el calor, en lugar de transportar hielo o nieve pesados. La vida diaria, en invierno, era un delicado equilibrio entre trabajo y descanso, con cada miembro de la familia contribuyendo a la supervivencia. Las mujeres se levantaban al amanecer para atender el fuego del refugio, añadiendo troncos para mantener las llamas estables. Los hombres se aventuraban a cazar o revisar trampas, usando raquetas de nieve de madera de fresno para deslizarse sobre la nieve profunda. Los niños ayudaban con tareas más pequeñas como recoger leña o machacar carne seca para el pemicán. Pero el invierno también era un tiempo para la comunidad y la conexión. Dentro del refugio, las familias se reunían para reparar herramientas, coser ropa o tallar nuevas puntas de flecha. Jugaban juegos, reían y creaban lazos que los sostenían. Estos momentos de alegría no eran solo entretenimiento, eran la fuerza que mantenía unida a la comunidad, manteniendo el ánimo alto cuando el frío parecía interminable. Ahora, exploremos algo realmente salvaje: el uso de los saunas de sudor en pleno invierno. Muchas tribus construían pequeñas saunas de sudor abovedadas, cubiertas con pieles o corteza, creando un espacio sagrado para la limpieza y la renovación. Dentro, las piedras se calentaban en un fuego hasta que brillaban al rojo vivo. Luego, se rociaban con agua para producir nubes de vapor. Incluso a temperaturas gélidas, la gente entraba en estos lugares, se desnudaba y se sentaba en el intenso calor, sudando las impurezas y rezando por fuerza. Después, podían salir y revolcarse en la nieve o sumergirse en un arroyo helado, un contraste impactante que vigorizaba el cuerpo y el espíritu. Esto no era solo un acto físico, era un rito espiritual, creído para purificar el alma y conectar al individuo con el Creador. Era una ceremonia de renacimiento, especialmente común en invierno, cuando las duras condiciones hacían que la resiliencia espiritual fuera tan vital como la supervivencia física. La ropa era otra capa crítica de supervivencia. Usaban mantas de piel, con el lado del pelaje hacia adentro para una máxima calidez. Los mocasines se forraban con hierba seca o pelaje de conejo, y las manoplas hechas de piel de venado protegían las manos de la congelación. En el Ártico se elaboraban parcas de piel de caribú, con capuchas con un borde de pelaje que resistía la acumulación de escarcha de la respiración. Después de la llegada de los viajeros, algunos tejían mantas de lana de oveja, creando intrincados patrones que servían tanto de arte como de aislamiento. Estas prendas no eran solo funcionales, eran expresiones de identidad, con diseños que contaban historias de clanes, cacerías o creencias espirituales. Y aquí hay un detalle genial y un poco extraño. Algunas tribus usaban pintura corporal como una forma de aislamiento. Mezclaban grasa de oso con ocre rojo y la aplicaban a su piel antes de aventurarse en el frío. La grasa creaba una barrera contra el viento y la humedad, mientras que el ocre añadía una capa de protección espiritual, creída para ahuyentar a los malos espíritus o la mala suerte. Esta práctica era especialmente común durante las cacerías de invierno. El invierno traía peligros únicos, como la congelación o la amenaza de la inanición. Tenían un remedio para la congelación que podría sorprenderte. Frotaban suavemente el área afectada con nieve para restaurar la circulación. Luego aplicaban grasa de animal tibia, no caliente, para calmar la piel y prevenir un mayor daño. Para evitar la inanición, practicaban un estricto racionamiento,
comiendo pequeñas porciones de pemmican o raíces secas para estirar sus suministros. Pero también sabían cómo encontrar comida en los lugares más inverosímiles. Recolectaban arroz silvestre de pantanos congelados, usando palos para golpear los granos en las canoas, incluso en invierno. Molían vainas de un arbusto en una harina dulce y a nueces que se podía hornear en pasteles. Estos alimentos, a menudo invisibles para los forasteros, eran líneas de vida en tiempos difíciles, prueba del conocimiento íntimo de la tribu de su entorno. El refugio brilla débilmente bajo un cielo pesado de estrellas. Las brasas del fuego proyectan suaves sombras en las paredes de piel. Afuera, el viento de invierno canta una canción baja y lúgubre. Pero adentro, la familia duerme, envuelta en mantas, sus sueños tejidos con las historias contadas antes de dormir. Para estas personas, sobrevivir al frío no era solo una cuestión de resistencia física, era un viaje espiritual. Cada aspecto de la vida, desde la construcción de un refugio hasta la preparación de la comida, estaba imbuido de significado, guiado por creencias que conectaban a la gente con la tierra, el cielo y las fuerzas invisibles que daban forma a su mundo. Adentrémonos en este reino sagrado, explorando los rituales, ceremonias y creencias que los sostenían a través de los inviernos más duros, con algunas prácticas sorprendentes y profundas que revelan la profundidad de sus vidas espirituales. Para ellos, el refugio mismo era más que un hogar, era un espacio sagrado, un reflejo del universo. Su base circular reflejaba el horizonte. Los postes que se extendían hacia el cielo simbolizaban la conexión con los cielos, y el humo en la parte superior se alineaba con las estrellas, a menudo la estrella del norte, a la que llamaban la estrella que no camina. Esta alineación no era accidental, era un acto deliberado de armonía, colocando a la familia en el centro de la creación. Antes de dormir, el fuego se alimentaba con cedro o salvia, su humo llevando oraciones al Gran Espíritu. El acto de cuidar el fuego era un ritual, una forma de dar gracias por el calor y la vida. La vida espiritual del invierno era rica en ceremonias, muchas de las cuales tenían lugar dentro del refugio. Celebraban la ceremonia de la sauna de sudor, incluso en los meses más fríos. La sauna de sudor era una pequeña estructura abovedada de ramas cubierta con pieles, donde las piedras calentadas creaban vapor para la purificación. Pero lo notable es cómo esta ceremonia unía el acto físico de mantenerse caliente con el acto espiritual de la renovación. Los participantes entraban en el lugar para rezar, cantar y sudar, limpiando sus cuerpos y espíritus. El vapor era visto como el aliento de la tierra, y la oscuridad en el interior representaba el vientre de la creación. Después de horas de calor intenso, emergían a la nieve, sus cuerpos humeando en el aire frío, sintiéndose renacidos. Esto no era solo una forma de mantenerse caliente, era un profundo acto de fe, un recordatorio de que la vida persiste incluso en el rigor del invierno. Aquí hay algo fascinante y un poco extraño. Algunas tribus creían que el invierno era un tiempo en el que los espíritus estaban especialmente activos. Se pensaba que las largas noches oscuras adelgazaban el velo entre el mundo físico y el espiritual, haciendo los sueños más vívidos y significativos. En sus wigwams prestaban mucha atención a los sueños, creyendo que llevaban mensajes de los antepasados o los espíritus. Un anciano podría interpretar un sueño de un búho blanco como una advertencia de peligro, mientras que un sueño de un oso podría indicar fuerza para la próxima primavera. Para alentar estas visiones, algunos practicaban el ayuno antes de dormir, incluso en invierno,
comiendo solo una pequeña porción de arroz silvestre o pescado seco. Este ayuno no era solo sobre disciplina, era una forma de abrir la mente al mundo de los espíritus, invitando la guía para la comunidad. En sus hogans tenían sus propios rituales de invierno, a menudo centrados en la narración de cuentos y las ceremonias de curación. La forma octagonal del hogar era sagrada, su puerta mirando al este para saludar al sol naciente, un símbolo de renovación. En invierno, las familias se reunían para una ceremonia para restaurar el equilibrio y la armonía. Un cantor, o hatali, guiaba a la familia en cánticos, usando polen de maíz y objetos sagrados para bendecir el hogar y sus habitantes. Estas ceremonias podían durar días, con intrincados dibujos de arena creados en el suelo del hogar, representando historias de la creación o curación. Los dibujos eran temporales, barridos después de la ceremonia, su poder absorbido por los participantes. Una práctica extraña destaca: el uso de pipas sagradas en las ceremonias de invierno. Para algunos, la pipa sagrada era un poderoso símbolo de unidad entre la gente y el Creador. En invierno, cuando viajar era difícil, la pipa se fumaba en el refugio durante los consejos o las oraciones, su humo llevando mensajes a los espíritus. Lo inusual es cómo se cuidaba la pipa. Era tratada como un ser vivo, envuelta en pieles suaves y colocada en un paquete especial cuando no se usaba. Algunos creían que la pipa podía influir en el clima, y en tiempos de tormentas severas, un portador de pipa podría ofrecer humo a los seres del trueno, pidiendo condiciones más suaves. Esta creencia en el poder de la pipa no era superstición, era una convicción profundamente arraigada de que cada acción, incluso fumar, era una conversación con lo divino. El invierno también era un tiempo para la narración de cuentos, y estas historias no eran solo entretenimiento, eran una práctica espiritual, preservando la historia y enseñando valores. En el wigwam, los ancianos contaban cuentos de héroes, sus voces subiendo y bajando con el crujido del fuego. Estas historias a menudo llevaban lecciones sobre la supervivencia, como cómo encontrar comida en invierno o respetar a los animales que la proporcionaban. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, aprendiendo que cada criatura, desde el conejo hasta el lobo, tenía un papel en el equilibrio de la vida. Si bien no se detallaban, algunas historias solo se contaban en invierno, cuando las serpientes y los espíritus estaban dormidos, ya que contarlas en verano podría enfadar a los espíritus y traer mala suerte. Esta narración estacional era una forma de honrar el ritmo de la tierra, asegurando la armonía con sus ciclos. La vida espiritual se extendía a las tareas diarias, como preparar la comida o mantener el refugio. Cocinar era un acto sagrado. Una mujer podía rezar sobre el pemmican, agradeciendo al bisonte por su sacrificio, o cantar suavemente mientras molía maíz, invitando bendiciones a la comida. El acto de coser las pieles del refugio era igualmente significativo. Las mujeres usaban punzones hechos de asta, y cada puntada era una oración por la seguridad de la familia. Los tejedores creaban sus mantas con intención, creyendo que los patrones llevaban energía protectora. Aquí hay un dato interesante. Algunas tribus usaban la música para conectarse con el mundo de los espíritus en invierno. Tocaban flautas hechas de cedro o hueso. Sus melodías inquietantes se creían que llamaban a los espíritus o calmaban a los ancestros inquietos. Un guerrero podía tocar una flauta fuera del refugio al anochecer, sus notas mezclándose con el viento, pidiendo protección durante la noche. El sonido no era solo hermoso, era un puente hacia lo invisible, una forma de sentirse menos solo en el vasto paisaje congelado.
los desafíos del invierno, también inspiraron prácticas espirituales únicas, como la búsqueda de visiones mencionada anteriormente. Los jóvenes podían dejar el refugio para buscar visiones en la naturaleza, durmiendo sobre una piel de animal solo con una pipa para compañía. En invierno, esto era especialmente agotador, ya que se enfrentaban a temperaturas gélidas y al hambre para probar su coraje y recibir guía de los espíritus. Mientras la familia y el refugio se duermen, el humo del fuego se eleva, llevando sus oraciones a las estrellas. El mundo espiritual no estaba separado de la vida diaria, estaba entretejido en cada momento, desde la forma en que construían sus refugios hasta las historias que contaban. Esta conexión les daba fuerza, convirtiendo los meses fríos y oscuros en un tiempo de reflexión y renovación. Ahora exploraremos cómo se movían a través del paisaje invernal, desde la caza hasta los viajes, y las ingeniosas herramientas y técnicas que los mantenían seguros en movimiento. El refugio se mantiene inquebrantable en las llanuras salpicadas de nieve, su agujero de humo liberando una fina voluta de calor en la noche estrellada. Adentro, la familia descansa, sus sueños llenos de los ecos de historias y oraciones. Pero la vida en invierno no se limitaba al refugio. Se movían a menudo, cazando, comerciando o reubicándose para seguir los recursos. Viajar a través de un paisaje congelado, ya fueran las llanuras barridas por el viento, los bosques cargados de nieve del noreste o los desiertos rocosos del suroeste, requería una habilidad extraordinaria, herramientas y conocimiento. Viajemos con ellos mientras navegaban por los desafíos del invierno, descubriendo las ingeniosas formas en que se movían, cazaban y prosperaban en el camino, junto con algunas prácticas sorprendentes y audaces que revelan su dominio del entorno. Para ellos, los viajes de invierno eran una necesidad, especialmente para las tribus nómadas que seguían las manadas de bisontes para sostener su forma de vida. El bisonte no dejaba de moverse en invierno, y tampoco lo hacía la gente, pero caminar penosamente a través de la nieve profunda o a través de ríos helados no era una tarea sencilla. Se basaban en raquetas de nieve, elaboradas a partir de marcos de fresno o sauce entrelazados con tiras de cuero crudo. Estas raquetas de nieve distribuían su peso, permitiéndoles deslizarse sobre las acumulaciones de nieve que de otra manera tragarían sus piernas. Las mujeres y los niños usaban versiones más pequeñas y ligeras, mientras que los cazadores usaban unas más grandes para transportar cargas pesadas de carne o pieles. Aquí hay un detalle fascinante. No solo caminaban, a veces viajaban con travois, una invención simple pero brillante. Un travois se hacía de 2 postes largos, a menudo postes de tipi, atados en un extremo y arrastrados detrás de un caballo o un perro. Los otros extremos se extendían, con una plataforma de pieles o redes para transportar mercancías, niños o incluso ancianos. En invierno, el travois se deslizaba fácilmente sobre la nieve, reduciendo el esfuerzo necesario para transportar un campamento entero. Antes de que los caballos llegaran, los perros tiraban de travois más pequeños. La caza en invierno era una empresa de alto riesgo, y algunos tenían una técnica audaz que se destaca. Cuando la nieve ralentizaba las manadas de bisontes, los cazadores usaban el paisaje a su favor en una práctica llamada salto de bisonte. Arreaban a los animales hacia un acantilado, gritando y agitando mantas para estamparlos sobre el borde. La caída mataba o hería a los bisontes, proporcionando una enorme cantidad de carne y pieles. Lo salvaje es cómo se preparaban los cazadores. Se disfrazaban con pieles de lobo o bisonte, imitando los movimientos de los animales para acercarse sin asustar a la manada.
En el noreste, navegaban por densos bosques cubiertos de nieve, confiando en diferentes herramientas. Sus raquetas de nieve eran más estrechas que las de las tribus de las llanuras, diseñadas para la maniobrabilidad entre los árboles. También usaban trineos, largos y planos, hechos de corteza de abedul o madera, para transportar caza o suministros. Tirados a mano o por perros, los trineos se deslizaban suavemente sobre la nieve, perfectos para transportar ciervos o alces cazados en invierno. Eran expertos rastreadores, leyendo sutiles señales en la nieve. Una ramita rota, una huella débil o un parche de escarcha perturbada podían llevarlos a la caza. Sus arcos, hechos de hickory o fresno, se encordaban con tendones que se mantenían flexibles en clima frío, y sus flechas tenían puntas de pedernal o hueso, afiladas para perforar las gruesas pieles de invierno. El viaje por agua no se detenía en invierno, y aquí hay algo sorprendente. Algunas tribus usaban los lagos y ríos congelados como carreteras. Cuando el hielo era lo suficientemente grueso, caminaban o se deslizaban, tirando de trineos cargados de pieles o pescado seco, para comerciar con bandas vecinas. Para probar el hielo, lo golpeaban con postes largos, escuchando el golpe profundo y sólido que señalaba seguridad. Si un río estaba solo parcialmente congelado, construían puentes temporales con troncos caídos o nieve apilada, una hazaña arriesgada pero necesaria. También elaboraban canoas de corteza de abedul para el invierno temprano, antes de que las aguas se congelaran por completo, recubriendo las costuras con brea de pino para mantenerlas estancas. En el suroeste, se enfrentaban a un tipo diferente de paisaje invernal, árido, rocoso y a menudo salpicado de nieve ligera. Sus casas de tierra eran menos portátiles que los tipis, por lo que el viaje era a menudo para pastorear ovejas o comerciar turquesa y mantas con tribus vecinas. Usaban caballos de paso seguro para navegar por los senderos del cañón, envolviendo sus cascos en botas de cuero crudo, para protegerlos contra las rocas afiladas o el hielo. Llevaban agua en cestas bien tejidas selladas con brea, un recurso precioso en una tierra donde los manantiales podían congelarse. Una práctica extraña destaca: el uso de señales de fuego para la comunicación durante los viajes de invierno. Algunos encendían fuegos pequeños y controlados en las cimas de las colinas, usando madera verde o pieles húmedas para crear humo espeso visible a kilómetros. Diferentes patrones, soplos cortos o columnas largas, transmitían mensajes, como señalar una caza exitosa o advertir de un peligro. Por la noche usaban flechas en llamas disparadas hacia el cielo para guiar a los viajeros perdidos de regreso al campamento. Este sistema era tan efectivo que un mensaje podía viajar más rápido que un corredor, coordinando movimientos a través de vastas distancias cubiertas de nieve. El viaje de invierno no estaba exento de peligros. Las tormentas de nieve podían cegar a los viajeros, y la congelación era una amenaza constante. Para evitar perderse, usaban las estrellas como guías, con la Osa Mayor apuntando a la estrella del norte, un faro para la navegación. Marcaban los senderos con árboles doblados o muescas en los árboles, creando caminos visibles incluso bajo la nieve. Estos marcadores no eran solo prácticos, eran una forma de confianza comunitaria, dejados para que otros los siguieran, una promesa silenciosa de seguridad. Aquí hay un dato interesante. Algunas tribus cantaban canciones de viaje para mantener el ánimo alto y mantener el ritmo durante las largas caminatas. Estas canciones, transmitidas de generación en generación, contaban sobre los viajes de los ancestros o elogiaban la belleza de la tierra. La música no era solo un pasatiempo, era una forma de mantenerse conectados y concentrados.
El comercio era otra razón para los viajes de invierno, y eran negociadores hábiles. Acogían ferias comerciales de invierno en sus albergues de tierra, donde las tribus intercambiaban pieles de bisonte por maíz, tabaco u obsidiana. Estas reuniones eran sociales y económicas, con banquetes, narración de cuentos y juegos. El cazador regresa al tipi, su trabuey cargado de carne de bisonte. La familia se revuelve, lista para preparar la recompensa. Las estrellas de arriba guían su camino, y el resplandor del fuego le da la bienvenida a casa. Viajar en invierno no se trataba solo de sobrevivir. Era un testimonio de coraje, ingenio y conexión con la tierra. El fuego del tipi crepita suavemente, su luz bailando en los rostros de la familia mientras comparten una comida de guiso de pemmican, el olor a salvia flotando en el aire. Afuera, la noche de invierno se aprieta, pero adentro hay calidez, no solo del fuego, sino de los lazos de la comunidad que mantienen unida a la gente. Para estas personas, el invierno no era un tiempo de aislamiento. Era una estación para fortalecer los lazos sociales, forjar alianzas y celebrar las conexiones que los sostenían a través del frío. Desde las costumbres matrimoniales hasta las cacerías comunales, tejieron intrincadas redes de parentesco y cooperación, creando un tejido social tan resistente como sus tiendas. El invierno era un tiempo para unirse, y el tipi era el centro de la vida social. Un solo tipi podía albergar a una familia extendida, padres, hijos, abuelos y a veces tías o tíos, durmiendo en círculo alrededor del fuego, sus pies hacia el centro para el calor. Esta disposición no era solo práctica, simbolizaba la unidad, con el fuego como el corazón de la familia. Durante el día, las mujeres trabajaban codo con codo, curtiendo pieles o cosiendo mocasines, sus risas e historias llenando el aire. Los hombres se reunían para tallar arcos o reparar raquetas de nieve, compartiendo cuentos de cacerías o planeando la primavera. Los niños jugaban cerca, rodando aros de sauce o lanzando bolas de nieve, sus risitas resonando por el campamento. Estos momentos de unión no eran fugaces, eran el pegamento que los mantenía unidos, especialmente en el duro abrazo del invierno. Aquí hay un detalle fascinante. Organizaban sus campamentos de invierno con precisión, reflejando su estructura social. Los tipis se organizaban en círculo, reflejando el aro sagrado de la vida, con el tipi del jefe a menudo en el centro o mirando hacia el este, hacia el sol naciente. El lugar de cada familia en el círculo estaba determinado por el parentesco y el estatus, creando un mapa viviente de las relaciones. El diseño del campamento fomentaba la cooperación. Los vecinos compartían comida, herramientas o leña, y los ancianos visitaban los tipis para ofrecer sabiduría o resolver disputas. Este espíritu comunitario era vital en invierno, cuando una sola familia podría luchar sola, pero un campamento podía prosperar junto. El matrimonio era un lazo clave, y el invierno era un momento principal para el cortejo entre muchas tribus. Los campamentos de invierno unían a los jóvenes, ya que las familias se quedaban más cerca que en los meses nómadas de verano. El cortejo era sutil y respetuoso, a menudo implicando música. Un hombre joven podía tocar una flauta de cedro fuera del tipi de una mujer al anochecer. Su melodía era una tranquila declaración de interés. Si ella salía a escuchar, era una señal de que estaba abierta a su propuesta. Los padres también jugaban un papel, asegurando que los emparejamientos fortalecieran las alianzas entre familias o bandas. Los matrimonios se celebraban con banquetes incluso en invierno, con pasteles de pemmican y venado asado compartido entre el campamento.
Lo que es sorprendente es cómo algunas parejas marcaban su unión. Podrían intercambiar cinturones intrincadamente adornados con cuentas, cada cuenta una oración por su futuro. Las mujeres tenían una participación significativa en la elección de pareja, y las habilidades de una novia, como tejer esteras o cocinar, eran tan valoradas como la destreza de caza de un novio. Las cacerías comunales eran otra forma en que el invierno forjaba lazos, y tenían un enfoque notable. En invierno, cuando las manadas de bisontes eran más difíciles de encontrar, organizaban cacerías a gran escala que involucraban a bandas enteras. Los hombres exploraban durante días, leyendo las huellas en la nieve, mientras las mujeres preparaban estantes de secado y los niños recogían leña. Cuando se divisaba la manada, el campamento se movía como uno solo, usando tácticas como el salto de bisonte o rodeando a la manada en una formación de media luna. El éxito de la caza se compartía por igual. Cada familia recibía carne y pieles, asegurando que nadie pasara hambre. Lo que es genial es cómo celebraban después. Celebraban bailes en un gran tipi, con tamborileros cantando y cazadores recreando la persecución. En sus hogares, fortalecían los lazos a través del comercio de invierno y las redes de parentesco. El invierno era un tiempo para visitar a parientes lejanos, viajando a otros hogares para compartir noticias o bienes como mantas de lana o joyas de turquesa. Estas visitas no eran casuales, seguían protocolos estrictos de hospitalidad. A un invitado se le ofrecía comida antes de que comenzara cualquier negocio, y los anfitriones podían dormir en el suelo para dar a los visitantes el mejor lecho. El parentesco era sagrado, con clanes que trazaban la descendencia a través de las madres. Una visita de invierno podía incluir una ceremonia para dar la bienvenida a un recién nacido al clan. Un dato extraño destaca. Algunos creían que hospedar a invitados en invierno traía buena fortuna, ya que el acto de compartir calor y comida complacía a los seres sagrados. Una tradición extraña se destaca: las ceremonias de dar obsequios, a menudo celebradas en invierno para reforzar los lazos comunitarios. Cuando una familia experimentaba un hito, como un matrimonio, el nombramiento de un niño o el regreso de un guerrero, regalaban posesiones como mantas, caballos o mocasines a otros en el campamento. Esto no era sobre caridad, se trataba de equilibrio, asegurando que la riqueza y los recursos circularan. El invierno también trajo desafíos a la armonía social, como disputas sobre recursos o espacio en campamentos abarrotados. Tenían una solución inteligente. Usaban círculos de diálogo para resolver conflictos. En un wigwam se pasaba una pluma o una pipa, y solo el que la sostenía podía hablar, asegurando que todos fueran escuchados. Aquí hay un detalle genial. Algunas tribus usaban el invierno para enseñar a los niños roles sociales a través de juegos. Un juego, llamado Serpiente de Nieve, implicaba deslizar palos pulidos sobre hielo o nieve, compitiendo por la distancia. Niños y niñas jugaban juntos, aprendiendo trabajo en equipo y precisión. Los ancianos observaban, elogiando el esfuerzo sobre la victoria, enseñando que la cooperación era más importante que la competencia. Estos juegos eran una forma de transmitir valores, asegurando que la próxima generación llevara la fuerza de la comunidad. Mientras la familia se acurruca en sus mantas, el tipi lleno del suave zumbido de una nana cantada por una abuela, el campamento afuera está tranquilo, sus tipis brillando como linternas en la nieve. El invierno no debilitaba sus lazos, los forjaba más fuertes, a través del trabajo compartido, los rituales y los momentos de alegría. El fuego del tipi brilla constantemente, su calidez envolviendo a la familia en un capullo de confort
mientras la noche de invierno se profundiza afuera. El olor a cedro quemado se mezcla con el aroma terroso de las pieles y la suave respiración de los niños dormidos llena el aire. Pero la supervivencia en un refugio durante los meses congelados no se trataba solo de comida, refugio o comunidad. Se trataba de mantener el cuerpo sano y la mente fuerte contra el frío implacable y el aislamiento. Desarrollaron notables prácticas de curación y estrategias de resiliencia mental, mezclando remedios prácticos con sabiduría espiritual. Exploremos cómo se cuidaban a sí mismos en invierno, descubriendo las ingeniosas medicinas, rituales y tradiciones sorprendentes que los mantenían prósperos, cuerpo y alma, en la estación más dura. El invierno trajo desafíos de salud únicos. La congelación, los resfriados y la tensión de la comida escasa ponían a prueba incluso a los más robustos. Eran hábiles sanadores, usando plantas y productos animales para tratar dolencias. Para la congelación aplicaban un ungüento de grasa de oso mezclado con hojas de milenrama trituradas, que calmaba la piel y reducía la inflamación. Los resfriados se trataban con tés hechos de corteza de sauce, rica en salicina, un analgésico natural similar a la aspirina, o salvia, que despejaba la congestión. Estos remedios se preparaban en el tipi, con las mujeres hirviendo agua sobre el fuego. El conocimiento de las plantas se transmitía de generación en generación, a menudo por mujeres, que memorizaban las propiedades de raíces, corteza y bayas. Aquí hay un detalle fascinante. Usaban piedras calientes no solo para cocinar, sino para curar. Para aliviar el dolor muscular o calentar a un niño enfermo, calentaban piedras de río lisas en el fuego, las envolvían en pieles suaves y las colocaban contra el cuerpo. Esta forma temprana de terapia de calor aumentaba el flujo sanguíneo y relajaba los músculos, una forma simple pero efectiva de combatir el peaje del invierno. El resiliencia mental era tan crítica como la salud física, especialmente en los largos y oscuros meses de invierno. Fomentaban la fuerza mental a través de la narración de cuentos, que no era solo entretenimiento, sino una forma de enseñar coraje y esperanza. Los ancianos contaban cuentos de héroes, que les recordaban que el invierno, como todos los desafíos, era temporal, parte del ciclo de la vida. También practicaban la reflexión similar a la meditación junto al fuego, enfocándose en la gratitud por el calor, la comida y la familia. Esta atención plena ayudaba a evitar la desesperación. Tenían una forma única de combatir la tensión mental del invierno: los círculos de compartir sueños. En el wigwam, los miembros de la familia compartían sus sueños cada mañana, creyendo que tenían pistas sobre la salud emocional o espiritual. Un anciano podría interpretar un sueño de una tormenta como una señal de agitación interior. Esta práctica no era solo terapéutica, construía confianza. Aquí hay un giro genial. Algunos elaboraban atrapasueños en invierno, tejiendo redes de tendones y plumas para colgar sobre las áreas de dormir. Se creía que estos atrapasueños filtraban los malos sueños, asegurando un sueño reparador y claridad mental. El aislamiento del invierno podía tensar incluso las mentes más fuertes, pero lo contrarrestaban con el trabajo comunal. En el hogán, las familias tejían mantas juntas, el sonido rítmico del telar un fondo tranquilizador para la conversación. El tejido no era solo una artesanía, era una meditación. Con cada hilo, una oración por la armonía. También celebraban juegos de invierno, como el stickball, jugado en terreno congelado con equipos de hombres y mujeres, compitiendo ferozmente. Estos juegos liberaban la tensión y fomentaban la camaradería. Una práctica de curación extraña se destaca:
el uso del smudging para limpiar tanto el cuerpo como la mente. Quemaban manojos de salvia o hierba dulce, agitando el humo sobre ellos mismos o el interior del tipi para disipar las energías negativas o la enfermedad. Durante una enfermedad de invierno, un sanador podría smudge a un paciente, cantando suavemente, creyendo que el humo se llevaba las impurezas espirituales. A los niños se les enseñaba la resiliencia desde temprano y tenían un método sorprendente. Animaban a los niños a jugar en la nieve, incluso descalzos por periodos cortos. Esto no era crueldad, era entrenamiento, construyendo tolerancia al frío y enseñando respeto por el poder de la naturaleza. La comida también jugaba un papel en la salud. Comían pemmican mezclado con arándanos, que aumentaba la inmunidad con antioxidantes. Asaban corazones de agave, desenterrados de la nieve, proporcionando un alimento dulce y rico en nutrientes que levantaba el ánimo. Estas pequeñas elecciones dietéticas no eran aleatorias. Se calculaban para mantener el cuerpo fuerte y la mente alerta. Mientras la familia se duerme, el calor del tipi y los cánticos del sanador persisten en sus mentes, un recordatorio de que la salud era un equilibrio de cuerpo, espíritu y comunidad. Los desafíos del invierno se enfrentaron con sabiduría, creando una resiliencia que iba más allá de la supervivencia. Ahora exploraremos cómo adaptaron sus refugios y herramientas a entornos invernales específicos, desde las llanuras hasta el Ártico, y las sorprendentes innovaciones que hicieron posible sus vidas. Las pieles del tipi se agitan suavemente con el viento de invierno, el fuego en su interior proyectando un calor constante que mantiene a la familia en su abrazo. Afuera, las llanuras se extienden bajo un manto de nieve, pero el tipi se alza como un testimonio del ingenio humano, perfectamente adaptado a su entorno. Sin embargo, las tribus a través del continente, desde los bosques congelados del noreste hasta los cañones áridos del suroeste, se enfrentaron a paisajes invernales muy diferentes, cada uno exigiendo adaptaciones únicas en sus refugios y herramientas. El tipi, el wigwam, el hogan e incluso las casas de nieve eran obras maestras de diseño, adaptadas a climas y recursos específicos. Viajemos a través de estas diversas regiones, explorando cómo elaboraron sus tiendas y herramientas para conquistar el invierno, con algunas innovaciones sorprendentes y técnicas inteligentes que revelan su profunda conexión con la tierra. En las llanuras, el tipi era una maravilla de portabilidad y calidez, diseñado para una vida nómada en una tierra de clima extremo. Las pieles que cubrían el tipi no solo eran duraderas, sino que estaban cuidadosamente preparadas para resistir el rigor del invierno. Las mujeres curtían las pieles usando una mezcla de cerebros y agua, raspando la grasa con herramientas de hueso hasta que las pieles eran suaves y flexibles. Después del curtido, las pieles se ahumaban sobre un fuego, lo que las hacía impermeables y resistentes a las grietas y las temperaturas de congelación. Este proceso tomaba semanas, pero el resultado era un material que podía soportar tormentas de nieve y vientos bajo cero. La forma cónica del tipi era igualmente ingeniosa, se desprendía de la nieve fácilmente, a diferencia de las estructuras de techo plano, y su parte superior estrecha reducía la pérdida de calor. En invierno, añadían una capa extra de pieles en el interior, creando un bolsillo de aire aislado que atrapaba el calor como una moderna tienda de doble pared. Aquí hay un giro fascinante. Ajustaban sus tipis en función de la dirección del viento. Al mover las solapas de humo con postes externos,
Podían angular la abertura para impulsar el humo hacia arriba mientras atraían aire fresco de la base, manteniendo un interior acogedor y sin humo. Durante las tormentas severas, amontonaban nieve alrededor de la base del tipi, creando una barrera natural contra las corrientes de aire. Esto no era solo práctico, era un diálogo con el entorno, usando el viento y la nieve como aliados en lugar de enemigos. En el noreste, el wigwam estaba construido para un tipo diferente de invierno, uno dominado por fuertes nevadas y densos bosques. A diferencia del tipi portátil, los wigwams eran semipermanentes, diseñados para permanecer en su lugar durante meses. El marco estaba hecho de ramas flexibles, dobladas en una cúpula y atadas con raíces. La cubierta era típicamente de corteza de abedul, pelada en grandes láminas durante la primavera cuando era flexible, luego en capas como tejas para repeler el agua y la nieve. En invierno, apilaban nieve alrededor de la base del wigwam, pero también añadían esteras tejidas de juncos en el interior para un aislamiento extra. Lo que es sorprendente es cómo usaban el bosque mismo como una herramienta. Seleccionaban campamentos protegidos por árboles de hoja perenne, que actuaban como cortavientos naturales y reducían la acumulación de nieve. Para mantener su wigwam seguro, clavaban estacas profundamente en el suelo congelado. En el suroeste, el Hogan era una fortaleza contra los inviernos fríos y secos de la región. Construido con troncos o piedra y cubierto con tierra apilada, las paredes gruesas del Hogan absorbían el calor de un fuego central durante el día y lo liberaban lentamente por la noche, manteniendo el interior estable. La puerta siempre miraba al este, dando la bienvenida al sol de la mañana, que proporcionaba tanto calor como renovación espiritual. En invierno, sellaban las grietas con arcilla o barro, asegurando que no se filtrara aire frío. Aquí hay una innovación salvaje. A veces usaban pieles de oveja como una capa extra de aislamiento. Después de que los viajeros introdujeron las ovejas, se convirtieron en pastores hábiles, esquilando lana para mantas y usando las pieles para forrar las paredes del Hogan. En el Ártico, la adaptación era extrema con sus casas de nieve temporales, que eran maravillas arquitectónicas. Usando un cuchillo de hueso o asta, cortaban bloques de nieve dura y los apilaban en espiral, creando una cúpula que era fuerte y aislante. Los bolsillos de aire de la nieve atrapaban el calor, y una pequeña lámpara de aceite proporcionaba suficiente calor para mantener el interior por encima del punto de congelación. Forraban el suelo del iglú con pieles de caribú y construían una entrada de túnel baja para bloquear el viento. Aquí hay un dato extraño. A veces dormían directamente en plataformas de nieve dentro del iglú, cubiertas con pieles gruesas, porque el aislamiento de la nieve los mantenía más calientes que el suelo. Las herramientas eran tan críticas como los refugios, y el invierno exigía equipo especializado. Elaboraban lanzas de pesca de hielo de hueso afilado. Las palas de nieve se hacían de omóplatos de alce, perfectas para despejar caminos o desenterrar wigwams después de una tormenta. Un cuchillo en forma de media luna era una multiherramienta, utilizada para cortar bloques de nieve, descuartizar animales o raspar pieles. Un detalle genial se destaca: el uso de gafas de nieve para prevenir la ceguera de nieve. Tallaban ranuras estrechas en trozos de madera o hueso, atándolos sobre sus ojos para bloquear el resplandor del sol. Esta simple invención permitía a los cazadores rastrear la caza durante horas sin fatiga visual. Las adaptaciones de invierno se extendían también a la ropa. Usaban mitones rellenos de pelo de bisonte, que era más ligero y cálido que el pelaje. Usaban pieles de conejo para forrar las capuchas,
Su suavidad prevenía el roce. Cosían botas impermeables de piel, usando hierba como aislamiento para absorber la humedad. Estas innovaciones no eran aleatorias, eran el resultado de siglos de prueba y error, transmitidos a través de historias. La familia atiende el fuego de su tipi, ajustando las solapas de humo para mantener el calor, y encarnan un legado de adaptación. El refugio y las herramientas de cada tribu eran una carta de amor a su entorno, elaborados con respeto por sus desafíos y regalos. Ahora exploraremos cómo usaban el invierno para crear arte y expresar su cultura, desde el trabajo con cuentas hasta la narración de cuentos, y las sorprendentes formas en que estas creaciones fortalecieron sus comunidades. El fuego del tipi arde bajo, sus brasas proyectando una luz dorada y cálida sobre la familia mientras se acurrucan en sus mantas. El viento de invierno tararea afuera, pero dentro del tipi hay un zumbido tranquilo de actividad. Dedos enhebrando cuentas, una voz suave tejiendo una historia, el débil rasguño de una herramienta de hueso tallando madera. El invierno no era solo un tiempo de supervivencia, era una estación de creación, cuando las tribus convertían las largas noches oscuras en oportunidades para el arte y la expresión cultural. Desde el intrincado trabajo con cuentas hasta la narración de cuentos épicos, estas creaciones no eran meros pasatiempos, eran actos de identidad, resiliencia y comunidad. Para las llanuras, el invierno era un tiempo para transformar materias primas en obras de arte, y el trabajo con cuentas era una pieza central. Las mujeres se reunían alrededor del fuego del tipi, sus manos hábilmente enhebrando diminutas cuentas de vidrio o púas de puercoespín teñidas con colores naturales de raíces y bayas. Estas cuentas adornaban mocasines, vestidos y alforjas, creando patrones que contaban historias de familia, naturaleza o creencias espirituales. Una mujer podía coser un diseño de estrella en el mocasín de un niño, simbolizando la guía de los cielos. El proceso era meticuloso, pero también era comunitario, con las mujeres compartiendo historias o cantando mientras trabajaban. Aquí hay un detalle fascinante. A veces usaban el trabajo con púas en invierno para honrar al bisonte. Las púas, ablandadas en agua y teñidas de rojo o amarillo, se doblaban y cosían en diseños intrincados en mantas de piel. Estas mantas no eran solo ropa, eran ceremoniales. Lo que es notable es la habilidad involucrada. Una sola púa podía tardar minutos en colocarse, y una manta podía requerir miles, un testimonio de la paciencia y el orgullo tejidos en cada pieza. En el noreste, convertían el invierno en una estación de narración de cuentos, una forma de arte tan vital como cualquier artesanía física. En el wigwam, los ancianos hilaban cuentos de la creación, héroes y embaucadores, sus voces subiendo y bajando con el crepitar del fuego. Estas historias no eran solo entretenimiento, preservaban la historia, enseñaban habilidades de supervivencia y reforzaban los valores. Lo que es sorprendente es cómo usaban utilería para dar vida a las historias. Un anciano podía sostener una máscara de madera tallada para representar un espíritu. También elaboraban en invierno, creando cestas a partir de tiras de fresno o corteza de abedul. Estas cestas se tejían en patrones intrincados, algunos parecidos a olas o estrellas, y se usaban para almacenar alimentos o llevar leña. Las cestas no eran solo funcionales, eran arte. Aquí hay un giro genial. Algunas cestas se teñían con colores elegidos por su significado espiritual. Negro por la fuerza, azul por el cielo. En el suroeste, el hogan era un taller para tejer, una forma de arte que alcanzaba su punto máximo en invierno. Con el pastoreo y la siembra en pausa,
Las mujeres pasaban horas en sus telares, elaborando mantas y alfombras de lana. El telar, un simple marco de postes de cedro, se instalaba dentro del hogan, donde el calor del fuego mantenía los dedos ágiles. Usando tintes naturales, tejían patrones geométricos que simbolizaban montañas, relámpagos o las 4 direcciones. Estos textiles eran tanto prácticos como sagrados, creídos para llevar energía protectora. Aquí hay un dato salvaje. Las tejedoras intencionalmente incluían un camino espiritual en sus alfombras, una pequeña y deliberada ruptura en el patrón, a menudo una línea delgada que conducía al borde. Este camino permitía que el espíritu de la tejedora escapara de la alfombra, evitando que quedara atrapado en la creación. En el Ártico, convertían la oscuridad del invierno en un lienzo para tallar. Usando hueso, marfil o esteatita, elaboraban figuras de animales, espíritus o cazadores, iluminadas por el suave resplandor de las lámparas de aceite de foca en sus iglúes. Estas tallas no eran solo decorativas. Contaban historias o servían como amuletos, creídos para traer suerte o protección. La música era otra forma de arte de invierno, y el tambor era su latido. En el tipi, los hombres elaboraban tambores de troncos de madera ahuecados y cubiertos de cuero crudo, pintándolos con símbolos como el bisonte o las estrellas. Estos tambores se tocaban durante las ceremonias de invierno, sus ritmos profundos resonando por el campamento, llamando a la comunidad a unirse. Las flautas hechas de cedro o hueso también eran comunes. Aquí hay un detalle genial. Algunas flautas se tallaban con pequeños agujeros en forma de estrellas, creídos para dejar que la música llegara a los cielos, llevando oraciones con cada nota. El arte de invierno no era solitario. Fortalecía las comunidades. Se celebraban círculos de costura de invierno, donde las mujeres se reunían para bordar ropa, compartiendo chismes y consejos. Tallaban cuencos de madera juntos, pasando herramientas e historias, enseñando paciencia a los niños. Estos actos de creación eran actos de amor, uniendo a las familias y tribus. Mientras la familia trabaja junto al fuego, una mujer adornando un mocasín, un hombre tallando una pipa, un niño escuchando un cuento, el tipi se convierte en un santuario de creación. La oscuridad del invierno no apagaba sus espíritus, encendía su imaginación, convirtiendo pieles, madera y lana en expresiones de quienes eran. Ahora exploraremos cómo planificaban el futuro en invierno, desde la preparación para la primavera hasta la transmisión de conocimientos, y las sorprendentes formas en que aseguraban que su forma de vida perdurara. El fuego del tipi proyecta un resplandor constante, su calidez manteniendo a la familia cerca mientras la nieve cae silenciosamente afuera, cubriendo las llanuras de blanco. El aire interior es rico con el olor a humo de cedro y hierbas secas, y el suave murmullo de voces se teje a través de la noche tranquila. El invierno no era solo una estación de supervivencia, era un tiempo de preparación, un momento para mirar hacia la primavera y asegurar que el ciclo de la vida continuaría. Usaban los largos meses fríos para planificar el futuro, desde la reparación de herramientas hasta la enseñanza a los jóvenes, todo mientras preservaban sus tradiciones. Entremos en este mundo de previsión y sabiduría, explorando cómo se preparaban para las estaciones venideras, con algunas prácticas sorprendentes y reflexivas que revelan su visión de la continuidad y la renovación. Para ellos, el invierno era una estación para preparar las herramientas y los recursos necesarios para las demandas de la primavera. Dentro del tipi, los hombres afilaban puntas de flecha, partiendo pedernal u obsidiana, probándolas a la luz del fuego, para asegurar la precisión para las próximas cacerías.
Las mujeres reparaban mantas de piel, cosiendo desgarros y reforzando las costuras para resistir otra temporada. También preparaban nuevas cubiertas de tipi, curtiendo pieles extra almacenadas de las cacerías de otoño. Este trabajo no era apresurado, era deliberado, con cada puntada o astilla un paso hacia la seguridad futura. Sabían que la primavera traía migraciones de bisontes y siembra, por lo que almacenaban pemmican. Estas preparaciones aseguraban que el campamento pudiera moverse rápidamente cuando la nieve se derretía, siguiendo las manadas. Aquí hay un detalle fascinante. Usaban el invierno para mapear sus viajes para la primavera. Los ancianos se reunían en el tipi, dibujando mapas en el suelo de tierra o en pieles ablandadas, marcando ríos, colinas y senderos de bisontes con carbón u ocre. Estos mapas no eran solo prácticos, eran sagrados, reflejando el espíritu de la tierra. Una marca para un río podía incluir una oración por un cruce seguro. Los jóvenes guerreros escuchaban, memorizando rutas, aprendiendo a leer la tierra como un libro. Esta planificación no era solitaria, era comunitaria, con todo el campamento compartiendo conocimientos para asegurar que todos prosperaran en la nueva estación. En el noreste, usaban el invierno para preparar sus wigwams y herramientas para los bosques húmedos de la primavera. Reforzaban los marcos del wigwam, apretando las ataduras y reemplazando los paneles de corteza de abedul desgastados. Las mujeres tejían nuevas redes, esenciales para la pesca de primavera. Los hombres elaboraban nuevas raquetas de nieve o reparaban las viejas, sabiendo que la nieve fangosa de la primavera exigiría un equipo resistente. También revisaban sus escondites de comida para asegurarse de que el maíz, las judías y la calabaza todavía fueran comestibles. Si los suministros eran bajos, planeaban la siembra de primavera, seleccionando las mejores semillas. Lo que es sorprendente es cómo usaban el invierno para enseñar a los niños sobre las tareas de la primavera. En el wigwam, los ancianos guiaban a los jóvenes en la fabricación de pequeñas trampas de pesca de ramas de sauce, mostrándoles cómo tejerlo suficientemente apretado como para atrapar peces pequeños. Estas lecciones eran prácticas, con los niños practicando junto al fuego. Los ancianos también enseñaban canciones de siembra, cánticos rítmicos que cronometraban la siembra del maíz. En el suroeste, se preparaban para la primavera dentro de sus hogares, centrándose en sus rebaños y campos. El invierno era un tiempo para reparar corrales para las ovejas, que parirían en primavera. Las mujeres cardaban la lana, hilándola para tejer mantas para comerciar cuando el clima más cálido trajera visitantes. Los hombres tallaban palos de siembra, endurecidos en el fuego, para cavar surcos para el maíz y las judías. También planeaban sus ceremonias de primavera, para asegurar buenas cosechas. Aquí hay un dato salvaje. Algunos enterraban pequeñas ofrendas, como harina de maíz o una piedra pulida, bajo el suelo del hogar en invierno, creyendo que bendeciría la tierra para la siembra. Este acto conectaba a la familia con la tierra. La enseñanza a la próxima generación era una parte clave de la planificación del invierno, y tenían un método sorprendente: simulacros de cacerías. En el tipi o afuera en la nieve, los ancianos guiaban a los niños en la recreación de cacerías de bisontes, usando palos como lanzas. Los niños y niñas aprendían a moverse en silencio, imitando a los cazadores. Esto no era solo juego, era entrenamiento, una tradición genial. Usaban el invierno para elaborar palos de memoria, pequeñas varas de madera talladas con símbolos para registrar eventos o planes importantes. Un anciano podía hacer una muesca en un palo para marcar el número de días hasta la primavera. Estos palos se compartían en el wigwam, asegurando que el conocimiento de la comunidad perdurara.
La planificación de invierno también implicaba la preparación espiritual. Celebraban ceremonias de pipa en el tipi, fumando para pedir guía en la próxima estación. El humo, subiendo a través del agujero de humo del tipi, llevaba oraciones por fuertes manadas de bisontes o viajes seguros. Realizaban ceremonias para comulgar con los espíritus, buscando visiones del clima o la ubicación de la casa. Estos rituales no eran solo esperanzadores, eran estratégicos. Una práctica extraña se destaca: el ritual de contar la nieve. Para prepararse para las migraciones de primavera, los ancianos contaban las nevadas, creyendo que el número predecía el momento del deshielo. Un invierno con muchas nieves ligeras sugería una primavera temprana, mientras que las nieves pesadas significaban una espera más larga. Mientras la familia trabaja junto al fuego, afilando herramientas, tejiendo redes, enseñando a los niños, el tipi zumba con propósito. El invierno era un tiempo para mirar hacia adelante, para remendar y planificar, asegurando que la primavera trajera renovación, no lucha. Sus preparaciones eran una mezcla de practicidad y espiritualidad, un equilibrio que mantenía su forma de vida vibrante. Ahora, exploraremos cómo celebraban el invierno mismo, desde festivales hasta rituales, y las sorprendentes formas en que encontraban alegría en el frío. El fuego del tipi brilla con un calor constante, su luz parpadeando a través de la familia mientras se reúnen cerca, sus voces suaves con risas y canciones. Afuera, la noche de invierno envuelve las llanuras en un silencio tranquilo, la nieve brillando bajo una luna creciente. Para ellos, el invierno no era solo una estación para soportar, era un tiempo para celebrar, para encontrar alegría en el frío y la oscuridad a través de festivales, rituales y momentos compartidos de conexión. Transformaban los meses más duros en oportunidades para la gratitud, la renovación y la comunidad, llenando sus refugios con música, baile e historias. Sumérjase en este mundo vibrante, explorando cómo honraban el invierno con tradiciones que eran tan alegres como significativas, descubriendo algunas prácticas sorprendentes y enérgicas que revelan el corazón de sus celebraciones. Para ellos, el invierno era un tiempo para las reuniones comunales que convertían el tipi en un escenario para la celebración. Uno de sus eventos más preciados era el banquete de invierno, celebrado en un gran tipi decorado con pieles pintadas que representaban cacerías de bisontes o cielos estrellados. Las familias traían platos como guiso de pemicán, venado asado o pasteles de cereza secos, compartiendo comida para honrar la unidad del campamento. El banquete comenzaba con una oración, dando gracias por el bisonte, el fuego y la fuerza para soportar el frío. Los tamborileros tocaban, sus ritmos resonando a través de la nieve, mientras los bailarines en atuendos con cuentas se movían en círculos, sus pasos imitando el ciclo de las estaciones. Los niños se unían, sus pequeños pies golpeando, aprendiendo los bailes que llevaban su cultura hacia adelante. Aquí hay un detalle fascinante. Celebraban un baile de la tortuga en invierno, un ritual para honrar la resiliencia. La tortuga, con su caparazón resistente, simbolizaba la supervivencia a través de las dificultades, y los bailarines llevaban sonajeros de caparazón de tortuga en sus piernas, creando un ritmo de traqueteo mientras se movían. En el noreste, celebraban el invierno con la ceremonia de mitad de invierno, un evento de varios días. Esta ceremonia marcaba el cambio de las estaciones, un tiempo para agradecer a los espíritus por la supervivencia y rezar por el regreso de la primavera. El wigwam se adornaba con ramas de hoja perenne, su aroma fresco llenando el aire. Un fuego central ardía intensamente,
y los participantes ofrecían tabaco o harina de maíz a las llamas. Los narradores de cuentos ocupaban el centro del escenario, contando historias de la creación. Lo que es sorprendente es cómo incluían juegos en la ceremonia. Un juego, llamado el lanzamiento de bola de nieve, veía a niños y adultos lanzar bolas de nieve a objetivos hechos de juncos tejidos, riéndose. En sus hogares celebraban el invierno con una ceremonia, un ritual de 9 noches que podía ocurrir en los meses fríos. Esta ceremonia era tanto un rito de curación como una celebración, uniendo a las familias para restaurar el equilibrio. El hogar se transformaba con dibujos de arena, sus intrincados diseños de estrellas brillando a la luz del fuego. Los cantores cantaban durante horas, sus voces tejiendo historias de la creación, mientras los bailarines con máscaras recreaban las hazañas de los seres sagrados. Las familias compartían comidas, el acto de comer juntos reforzando el parentesco. Aquí hay un giro salvaje. Durante la ceremonia, algunos participantes se quedaban despiertos toda la noche cantando y rezando, creyendo que la vigilia sin dormir fortalecía su conexión con el mundo espiritual. Una celebración extraña se destaca: la ceremonia de renovación de la flecha, celebrada en invierno para prepararse para las cacerías de primavera. En un gran tipi, los guerreros traían sus flechas, colocándolas ante un hombre medicina que las bendecía con humo de salvia y oraciones. Las flechas se renovaban volviéndolas a emplumar con nuevas plumas o afilando sus puntas. Lo que es extraño es cómo terminaba la ceremonia. Los guerreros disparaban sus flechas al aire fuera del tipi, apuntando a las estrellas, creyendo que los disparos llevaban sus esperanzas de éxito a los cielos. La música era una piedra angular de las celebraciones de invierno y tenían una tradición sorprendente. Aunque la danza del sol era un evento de verano, el invierno era cuando los cantores practicaban sus canciones sagradas en el tipi, enseñándolas a los jóvenes. Las canciones, acompañadas de tambores de cuero crudo, contaban sobre el poder del sol y la gratitud de la gente por su regreso. Los juegos de invierno también traían alegría y calidez. Jugaban a un juego de hockey en lagos congelados, usando palos curvos para golpear un disco de hueso a través del hielo. Hombres, mujeres y niños se unían, resbalando y riendo. Los juegos convertían las largas noches en momentos de conexión, la risa resonando a través de la nieve. Los niños eran centrales en las celebraciones de invierno, aprendiendo cultura a través del juego. Les enseñaban a hacer efigies de nieve, pequeñas figuras de animales o espíritus esculpidas en nieve, luego pintadas con jugo de bayas. No eran solo artesanías, eran lecciones de narración de cuentos. Mientras la familia se une al banquete de invierno, sus voces se elevan en canción, el tipi palpita con vida, el tambor late, la comida compartida, los bailes, todo celebra el invierno no como un enemigo, sino como un socio, una estación que fortalece el espíritu. Las celebraciones de invierno eran un recordatorio de que la alegría podía prosperar en el frío, uniendo a las comunidades más cerca. Ahora exploraremos cómo se conectaban con el mundo natural en invierno, desde la lectura de la tierra hasta el honor de sus criaturas, y las sorprendentes formas en que vivían en armonía con su entorno. El tipi se mantiene firme contra el frío del invierno, sus pieles brillando débilmente bajo el cielo estrellado, mientras la familia descansa dentro, sus respiraciones mezclándose con el débil olor a humo de salvia. Afuera, las llanuras se extienden en silencio, un vasto lienzo de nieve y hielo, vivo con los sutiles ritmos de la naturaleza. Para ellos, el invierno no era una fuerza a conquistar, sino un socio a entender, una estación que exigía respeto y reciprocidad.
Vivían en profunda armonía con su entorno, leyendo las señales de la tierra, honrando a sus criaturas y adaptándose a sus desafíos con profunda sabiduría. Caminemos por su mundo de invierno, explorando cómo se conectaban con la naturaleza, desde el rastreo de animales hasta la interpretación del cielo, con algunas prácticas sorprendentes e impresionantes que revelan su íntimo vínculo con la tierra. Para ellos, el paisaje invernal era una entidad viviente, llena de signos e historias. Leían la nieve como un libro, notando la profundidad de las acumulaciones para predecir la llegada de la primavera, o las huellas de los animales para guiar las cacerías. Una huella superficial podría señalar un lobo, fácil de superar, mientras que una huella profunda de bisonte sugería una manada sana que valía la pena perseguir. También observaban el cielo, creyendo que las estrellas tenían mensajes. Una noche brillante y clara con la Vía Láctea, llamada el Camino de los Espíritus, visible a través del agujero de humo del tipi, era una señal de favor del Gran Espíritu. Antes de dormir, un anciano podría señalar las estrellas, enseñando a los niños sus nombres e historias, como la constelación del bisonte, guiando a los cazadores a las manadas de primavera. Aquí hay un detalle fascinante. Usaban la nieve como una herramienta para la supervivencia. Durante las cacerías, apilaban nieve en bolas para limpiar la sangre de sus manos, evitando que el olor alertara a otros animales. También construían paredes de nieve temporales como cortavientos cuando viajaban, apilando nieve en barreras bajas para proteger pequeños fuegos o áreas de dormir. Este ingenio convertía la abundancia del invierno en un aliado, un recurso tan vital como la madera o las pieles. En el noreste, prosperaban en los bosques cargados de nieve, sus wigwams anidados entre árboles de hoja perenne que susurraban secretos de la tierra. Eran maestros del rastreo, leyendo sutiles señales, una ramita rota, un rasguño en la nieve, o un mechón de piel atrapado en la corteza para encontrar la caza. Su respeto por los animales era profundo. Antes de una cacería, ofrecían tabaco al espíritu del animal, pidiendo perdón por quitarle la vida. Esto no era un mero ritual, era un pacto, asegurando que el sacrificio del animal sostuviera a la gente sin perturbar el equilibrio de la naturaleza. Lo que es sorprendente es cómo usaban los árboles como guías de invierno. Recolectaban savia de arces a finales de invierno, pero también leían los árboles para la navegación, notando cómo el musgo crecía más grueso en el lado norte, o cómo las ramas se inclinaban bajo los vientos predominantes, señalando el camino a casa. Los ancianos enseñaban a los niños a reconocer estas señales. En el suroeste, vivían en armonía con un paisaje invernal árido, sus hogares arraigados en la tierra como extensiones de la misma tierra. Veneraban las 4 montañas sagradas que enmarcaban su tierra, creyendo que cada una tenía un espíritu que guiaba sus vidas. En invierno ofrecían polen de maíz a estas montañas, rezando por protección y una primavera fructífera. También observaban el comportamiento de los animales para predecir el clima. Los coyotes, aullando más cerca del campamento, señalaban una tormenta que se acercaba, mientras que las aves que se reunían temprano significaban un período suave. Aquí hay una práctica salvaje. Usaban canciones de sendero para conectarse con la tierra. Durante los viajes de invierno cantaban canciones específicas atadas a puntos de referencia. Cada melodía un mapa que los guiaba a través del desierto. Estas canciones no eran solo ayudas de navegación, eran oraciones. En el Ártico, la conexión con la naturaleza era quizás la más profunda, ya que su supervivencia dependía de un paisaje de hielo y nieve. Sus iglúes, construidos con bloques de nieve, no eran solo refugios, sino expresiones de armonía con el entorno.
Cazaban focas a través de agujeros de respiración en el hielo, esperando pacientemente durante horas, leyendo las ondas del agua para cronometrar su golpe. Honraban el espíritu de la foca, ofreciendo un sorbo de agua fresca a su boca después de la matanza, creyendo que esto aseguraba que el alma del animal regresara al mar, prometiendo futuras cacerías. Un dato extraño se destaca. Usaban huesos de animales como predictores del clima. Una costilla de morsa, colgada fuera del iglú, se doblaría ligeramente en aire húmedo, señalando una tormenta que se acercaba, mientras que un hueso seco y rígido significaba cielos despejados. También honraban a los animales en invierno a través de rituales como la danza del bisonte, realizada en el tipi para asegurar fuertes manadas en primavera. Los bailarines usaban máscaras de piel de bisonte, sus movimientos imitando el andar del animal. Esto no era solo celebración, era una súplica por la armonía. Aquí hay un giro genial. Usaban pinturas de nieve para conectarse con la naturaleza. Mezclaban ocre con nieve derretida, pintando símbolos, bisontes, estrellas o ríos en bancos de nieve cerca de sus tipis. Estas obras de arte temporales, lavadas por la próxima tormenta, eran ofrendas a la tierra, agradeciéndole por sus regalos. Mientras la familia duerme, el humo del tipi se curva hacia las estrellas, una oración silenciosa por la armonía con la tierra. Su conexión con la naturaleza no era solo supervivencia, era una forma de vida, una danza con los ritmos de la tierra que hacía del invierno una estación de respeto y asombro. Ahora exploraremos cómo se enfrentaron a los mayores desafíos del invierno, tormentas, escasez y lo desconocido, y la sorprendente resiliencia que los llevó a través de ellos. El tipi se alza como un faro en la nieve arremolinada, sus pieles tensas contra el viento aullador. El fuego en su interior proyecta un resplandor desafiante sobre la familia. La noche de invierno es feroz, un recordatorio del poder de la naturaleza. Sin embargo, la familia duerme profundamente, su confianza en su refugio y habilidades inquebrantable. Para ellos, el invierno trajo no solo belleza y oportunidad, sino también sus mayores pruebas, tormentas de nieve, escasez y la imprevisibilidad de lo desconocido. Se enfrentaron a estos desafíos con una resiliencia extraordinaria, mezclando el ingenio práctico con la fuerza espiritual. Caminemos por su mundo una última vez, explorando cómo superaron los momentos más feroces del invierno, con algunas prácticas sorprendentes e inspiradoras que revelan la profundidad de su coraje y sabiduría. En las llanuras, sabían que las tormentas de nieve podían golpear sin previo aviso, enterrando los tipis en la nieve y cortando el acceso a la comida o la madera. Para prepararse, almacenaban leña, apilando troncos cerca del tipi, cubiertos con pieles para mantenerlos secos. Durante una tormenta se quedaban adentro, conservando energía comiendo pequeñas porciones de pemmican y manteniendo el fuego bajo para estirar el combustible. El diseño del tipi era su mayor aliado. Las mujeres reforzaban la base del tipi con nieve extra, apilándola firmemente para bloquear las corrientes de aire, convirtiendo el arma de la propia tormenta en un escudo. Aquí hay un detalle fascinante. Usaban la narración de cuentos para soportar largas tormentas de nieve. Atrapados en el tipi durante días, las familias se reunían alrededor del fuego, los ancianos hilando cuentos de guerreros legendarios para mantener el ánimo alto. Estas historias no eran solo distracciones, eran lecciones de resiliencia, recordando a los oyentes que sus antepasados sobrevivieron a cosas peores. En el noreste, se enfrentaban a fuertes nevadas que podían colapsar los wigwams o atrapar a las familias en el interior. Su solución era el mantenimiento proactivo antes de las tormentas.
Los hombres trepaban a los wigwams para despejar la nieve con palas de madera. También cavaban caminos estrechos entre los wigwams, conectando el campamento como una red de túneles, permitiendo a los vecinos compartir comida o revisar a los ancianos. Cuando la comida escaseaba, dependían de sus escondites subterráneos, cuidadosamente racionados para durar hasta la primavera. Si la inanición se cernía, se aventuraban a cazar con raquetas de nieve. Lo que es sorprendente es cómo usaban el canto comunal para enfrentar la escasez. Las familias cantaban canciones de hambre, cantos lentos y lúgubres que reconocían su dificultad mientras afirmaban su unidad. Estas canciones no eran sobre la desesperación, eran sobre la esperanza. En el suroeste, se enfrentaban a la escasez del invierno en una tierra donde la nieve era ligera, pero los recursos eran escasos. Sus hogares con paredes gruesas de tierra los protegían del frío, pero la escasez de alimentos era una amenaza constante. Racionaban el maíz seco y la carne, comiendo pequeñas comidas para estirar los suministros. Para combatir la sed en una tierra de manantiales congelados, derretían nieve en cestas sobre el fuego. También comerciaban con vecinos, intercambiando mantas de lana por maíz. Aquí hay una práctica salvaje. Celebraban vigilias de observación de estrellas durante los inviernos duros. En noches claras, las familias se paraban afuera del hogar, envueltas en mantas, observando las estrellas en busca de signos de esperanza. En el Ártico, se enfrentaban al desafío final del invierno, un paisaje de hielo implacable y oscuridad. Las tormentas de nieve podían durar semanas, y la caza de focas era peligrosa cuando la visibilidad caía a cero. Construían iglúes con precisión, asegurando que los bloques de nieve estuvieran firmemente apilados para resistir el viento, y usaban lámparas de aceite para mantener el calor. Cuando la comida era escasa, comían hígado de foca crudo, rico en vitaminas, o masticaban tiras de pescado congelado, sus cuerpos adaptados para extraer cada nutriente. Para navegar en la ventisca, ataban líneas de cuero crudo entre iglúes o marcaban caminos con estacas de hueso. Un dato extraño se destaca. Usaban ventanas de hielo para enfrentar los desafíos del invierno. Cortaban láminas delgadas de hielo transparente de lagos congelados, encajándolas en las paredes del iglú para dejar entrar la luz mientras se mantenía el frío afuera. La fuerza espiritual era tan vital como la resistencia física. Las búsquedas de visiones, incluso en invierno, eran un testimonio de esto. Un joven guerrero podía dejar el tipi para buscar guía en la nieve. La supervivencia al frío era una prueba de voluntad, y las visiones que recibía de águilas o ancestros le daban el coraje para enfrentar cualquier desafío. Aquí hay un giro genial. Usaban señales de nieve para coordinarse durante las crisis. Cuando una tormenta de nieve separaba a los cazadores del campamento, construían pequeños montículos de nieve en patrones, círculos para la seguridad, líneas para la angustia, visibles cuando la tormenta se despejaba. Estas señales, enseñadas a cada niño, aseguraban que nadie se perdiera. Cuando la familia se despierta a un amanecer más tranquilo, la tormenta ha pasado. Salen, la nieve brillando bajo el sol naciente. El tipi se mantiene intacto, un símbolo de su resiliencia. Los desafíos del invierno, las tormentas, el hambre, lo desconocido, se enfrentaron con habilidad, fe y unidad, convirtiendo las pruebas en triunfos. Su historia es una de armonía con un mundo feroz, un legado de coraje que resuena a través del tiempo. Mientras nos alejamos de la calidez del tipi, llevamos su sabiduría para enfrentar la adversidad con ingenio, para encontrar fuerza en la comunidad y para ver el invierno no como un enemigo, sino como un maestro. La lección fundamental de la vida de este pueblo
reside en la inquebrantable fuerza de la comunidad y el respeto por el mundo natural. Sus métodos de supervivencia no eran solo técnicas, eran una forma de vida guiada por la armonía y la interconexión. En un mundo de desafíos crecientes, su sabiduría nos recuerda que la verdadera resiliencia no es un acto solitario, sino un tejido compartido de apoyo, ingenio y una profunda conexión con la tierra que nos sostiene. Considera los desafíos que enfrentas en tu propia vida. ¿Cómo puedes encontrar la calidez en la adversidad? ¿Qué lecciones puedes aprender de aquellos que prosperaron en las condiciones más duras? Adopta su espíritu de unidad y propósito, y busca la fuerza en los lazos que te conectan con los demás.